Estamos en una nueva edición de Lo Loco y Peligroso. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Belén, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Estoy contenta porque traemos hoy una de nuestras producciones que nos hacen sentir muy orgullosos en la Fundación del Bicentenario, que es uno de los documentales que presentamos en el 2021, si mal no recuerdo, de la Marcha Patriótica. ¿Te acordás lo que fue ese trabajo de investigación? Sí, y ahora lo vamos a hacer un programa de TV. Ahora lo vamos a hacer un programa de TV, porque queremos que lo vean. Claro, pero va a estar un poco dividido porque es largo, ¿no? Sí, duró 50 minutos más o menos el documental, así que nos vamos a extender en unos 5 programas quizás, para poder mostrarles de a poquito, de 12 minutos, de qué se trataba, ¿no? Sí, era un poco que era loco y peligroso en ese momento tener una marcha patriótica como tal, pero 100 años después también ha sido loco y peligroso el sacarnos la marcha patriótica. Y hoy, a los 200 años, también es loco y peligroso hablar de la marcha, pero bueno, vamos a ser tan locos y tan peligrosos como fueron los dos anteriores, ¿no? Yo creo que les tenemos que contar a nuestra audiencia qué es la marcha patriótica primero, ¿no? Porque es el himno nacional argentino, solamente que nosotros lo conocemos como himno nacional porque está recortado ya, pero la marcha originalmente... Sí, la marcha fue una marcha de guerra, un cántico de alegría, y era un floreo que se expresaba y que contaban qué es lo que estaba pasando en nuestra América del Sur, en las Provincias Unidas de Sudamérica. Esto es lo que estaba pasando. Entonces, primero se habla de toda una parte, cómo se venía perdiendo, trabajando, o había batallas que se perdían estos temas de la libertad. Y después, cuando toca Argentina, o lo que hoy es el territorio argentino, lo que era el Tucumán, en la batalla del Tucumán, todo se da vuelta. Y a partir de ahí, del todo se da vuelta, empiezan la gloria. Y bueno, hombres como Bernardo de Monteagudo, lo que habla de lo que ha sido este campo, el cantar era nada más y nada menos que una expresión de alegría de ese momento, porque estaban declarándose libres, ¿no? Yo todavía me acuerdo, Jorge, no sé si vos recordás cuando me llamaste ese día y me mostraste la letra completa. Sí. Y me hiciste leerla y fuimos analizándola. Y yo no sabía que se trataba del himno nacional, pero que había sido recortado después, ¿no? Y la música, que no estaba la música. Y la música. Entonces, ¿cómo encajaba vos la música dentro de la letra? Sí. Y bueno, también apelamos a profesionales con el tema como Jonathan, sí. Y después las personas que iban a cantar, y después la persona que iba a tocar el piano. Sí. Entonces, eso es interesante, porque logramos hacer en la fundación una aproximación a lo que podría haber sido la reconstrucción musical del himno nacional original, o sea, en la marcha patriótica, con música clásica, ¿no? De esa época. Claro. También contamos con 2 sopranas increíbles, con vozarrón tremendo, que también seguramente lo vamos a pasar en el programa, a fragmentos del videoclip, ¿no? Y yo sí recuerdo que fue muy emocionante en ese año, para el 9 de julio, todavía usábamos barbijo, porque era la segunda ola de la pandemia. Se tocó por primera vez en la casa de la universidad, en el rectorado, en Tucumán. Sí, que lo hicimos en conjunto, ¿no? Nos dieron una gran mano para poder cumplir ese sueño. Sí. Y bueno, y hablamos de esto, que era la marcha patriótica, pero ha sido lo primero. La persona que, Vicente López, que era el hombre que iba levantando, digamos, los partes diarios de lo que pasaba con el ejército patriótico. Y bueno, después todo esto se volcó a la letra, o sea que el hombre que escribía era el hombre que estaba por detrás de Manuel Belgrano e iba escribiendo en el territorio todo lo que pasaba. Bueno, eso también ha molestado a alguien posteriormente, y en el 1900 una persona con un decreto nos saca las estrofas, y el decreto es interesantísimo, porque el decreto que firma Roca termina diciendo el decreto que no han modificado absolutamente nada de la letra, que está todo como era en su entonces. Claro, no han modificado la primera parte de la estrofa y la última parte pero le han sacado el espíritu, claro, le han sacado el alma. Claro. Han dejado un robot y han sacado la persona de la marcha patriótica. Contame, Jorge, ¿quién manda a escribir la marcha patriótica? Y bueno, la marcha patriótica la manda a escribir, digamos, se le pide a la asamblea del año 13.
y que es en 6 de marzo del año 1813 que se manda a pedir, pero se puede entenderle, se la puede aprobar el 11 de mayo de 1803. Por eso es que el himno se celebra el 11 de mayo. Pero entendamos que, y a lo cual me gusta decirlo porque por ahí nuestra historia está fragmentada, la asamblea del 13 se llama porque hubo una victoria en septiembre del 12. Sin la victoria del 12, o sea, sin la batalla de Tucumán, difícilmente la asamblea del 13 pudo haber existido. Por eso es que también era el cántico. Entonces, digo esto porque también nos quitaron el festejo nacional de la batalla de Tucumán, y cuando nos quitan esto, nos están quitando la identidad. Y las estrofas que vienen en la marcha patriótica, a donde se nombra Tucumán, también nos saca, donde se nombra Salta, también nos sacan, donde se nombra Piedras, también nos saca, donde se nombra la parte del pueblo, de la parte del Inca, también nos sacan el espíritu de la marcha. Entonces, el cantar el himno nacional argentino nos pone a todos nosotros de una forma amante de nuestra Argentina. Pero si nosotros conocemos toda la letra de la marcha patriótica, entendemos por qué somos argentinos. Y ahora lo necesitamos más que nunca, ¿no? Amar a nuestra patria y defenderla. Yo te invito, Jorge, a que veamos los primeros 12 minutos, más o menos, de nuestra marcha patriótica, y hacemos un cierre antes de... Claro, entendamos que la primera parte, a donde dice libertad, 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 no es la misma libertad de ahora, ¿no? Y entendamos que a donde se habla el tema de la igualdad, bueno, era todo un deseo de la libertad en la educación pública, por ejemplo, porque en ese momento estos hombres peleaban por una educación igualitaria para todos. ¿Está? Belgrano era uno de ellos. Bueno, entre otras medidas, la Asamblea del 13 abole la esclavitud. Y la ley de vientre y otras cosas, pero puntualmente digo esto porque uno entiende libertad, 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 y uno entiende que la libertad que hoy tenemos, no es la libertad que hoy tenemos, porque hoy quieren ser libres para tener otras monedas, por ejemplo, internacionales. Esa no era la libertad. Esta es la libertad del pueblo. Claro, era la libertad de la opresión. Ahora quieren tener libertad para ir a ser oprimidos por otro lugar. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado con eso? Bueno, por eso nos sacaron estas partes de las estrofas, pero hay que entenderla. Soy hombre de la política y no podía dejar de decirlo. No, y por favor, ahora digamos lo de la segunda estrofa, que la van a ver a continuación. Terminamos con el león. Claro. Por favor. Se levanta la paz de la tierra, una nueva y gloriosa nación. A su planta rendido un león. Lo interesante de esto es que cuando se presenta en público, se manda a hacer en los Estados Unidos, porque nosotros no teníamos una imprenta como tal, a donde había una mujer con una lanza, con un león rendido, y decía: a su planta rendido un león, de lo que era la originaria, lo que era digamos, la americana, venciendo en su lucha a lo que era el imperio de los leones, que era el imperio, puntualmente el imperio español. Entonces eso era la representación del león. Por eso es que cuando hay leones ahora en esta selva de jaula, porque es fácil cazar en la jaula, las fauces, presentar un león es como presentar algo americano. Y no, el león no es americano. Para nada. De hecho, aprovechamos también para enviarle un saludo a nuestro dibujante Maco Pacheco, que hizo una hermosa ilustración de la India clavándole la lanza al león, ¿no? O sea, que cuando nosotros representamos al león, también estamos diciendo ahí. Y esto lo decimos porque en algún momento el mismo Roca ha querido cuidar que no se dañe la imagen de lo que han sido los imperios, y esto no ha significado. Así que, bueno, claro está, que vamos a la primera estrofa. Dejamos que las vean, a las dos primeras estrofas, Almer.
Nosotros desde la Fundación del Bicentenario entendíamos que debíamos trabajar este producto, por llamarlo así, en razón de que es parte de nuestra identidad regional y de nuestra identidad sudamericana. Entonces la Fundación, conjuntamente con Casa de la Libertad, que está en Chuquisaca, y Casa Histórica, que siempre nos abrió la puerta a los efectos de poder transmitir esta identidad, y por supuesto la Universidad Nacional de Tucumán, nos hemos permitido poder darnos este gusto de sacar la marcha patriótica, poner su música de Blas Parera, jugarla y juntarla con la letra original y por supuesto pedirle a los historiadores a que puedan elaborar desde el presente hacia el pasado, que nos digan qué es lo que había en ese momento y cómo hoy nosotros lo sentimos, cómo lo sentimos a esa fuerza que nos liberó o que nos dio hoy lo que es nuestra patria, la patria grande que podemos decir, la latinoamericana o la patria sudamericana, pero a su vez también la patria chica, la patria argentina, pero hay algo mucho más chica que la patria del Tucumán. Ciertamente hubo un tiempo de conquistas, guerras, gloria, perdón y olvido. Poco antes de entrar al 1800, se sucedían una serie de rebeliones indígenas que denunciaban las opresiones de los españoles. La de los hermanos Catari, en el Alto Perú, y la de Tupac Amaru, más abajo. A pesar del asesinato de estos líderes y la victoria de los realistas, las rebeliones produjeron incómodos ecos en todo el territorio hispanoamericano, extendiendo un espíritu de resistencia a la corona, hasta confluir en los movimientos independentistas. Un factor decisivo fue la expulsión del orden de los jesuitas en América. Ellos, además de administrar efectivamente el territorio, lideraban las universidades, donde estudiaron muchos de nuestros libertadores. Con su expulsión, se precipitó la incomodidad en las colonias. Mientras tanto, en América del Norte, las 13 colonias británicas que la constituían enfrentaban al reino de Gran Bretaña y alumbraban una nueva nación, los Estados Unidos de América. Su emancipación no hubiera sido posible sin la ayuda de Francia y España, imperio enemigos a los ingleses. Atento la corona española a no perder sus territorios, crearon un nuevo virreinato, el Virreinato del Río de la Plata, una nueva organización administrativa y jurídica que buscaba resolver un claro problema geopolítico. El Virreinato del Perú era tan extenso que su influencia no llegaba a los territorios del sur. Será sobre este nuevo escenario que se ensayarán los primeros movimientos decisivos y precursores de la Revolución de Independencia. En aquel 1810 entonces estamos en una América que está absolutamente en estado de ebullición, deponiendo las autoridades coloniales y reivindicando el pueblo la soberanía de decidir sus propios gobiernos ante la falta de gobierno en España. El Imperio Español había estallado en pedazos, había sido invadido por Bonaparte, había sido derrocada y desplazada la monarquía española de los Borbones y reemplazada por el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, quien era el nuevo rey de España. En este marco, a su vez, España se encontraba en una guerra por su independencia contra Bonaparte. Ahí se había producido un hecho muy importante, porque al quedar acéfala todo lo que eran las Españas de Europa y de las Indias, el pueblo sale a protagonizar su historia. Y acá aparece, por primera vez, el pueblo constituido en nación y consciente de que es una nación y con la vocación de unificarse en la nación. En España vemos cómo se conforman distintas juntas, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada lugar se conforman unas juntas a partir de un estado deliberativo en que entra el pueblo español, y eso mismo se replica en América, donde ese 25 de mayo nuestro de 1810 en realidad es uno más de todos los estallidos que se están produciendo en América, que habían tenido su antecedente en 1809 con el levantamiento en Chuquisaca,
protagonizado por un comprovinciano nuestro, por Bernardo de Monteagudo. Había sucedido lo mismo en Chile, lo mismo pasaba en Caracas, en Ecuador, y el centro y núcleo realista se había mantenido muy firme en Lima, que va a ser, por otra parte, el último bastión en toda la guerra de la independencia en caer en la batalla luego de la batalla de Ayacucho, ¿verdad? El triunfo de Sucre sobre Canterac. La marcha patriótica entre 1812 y 1813, con todas sus estrofas y su estribillo, que todavía cantamos el estribillo, pero no todas sus estrofas, representa a las Provincias Unidas de América del Sur. Representa una idea política que era la América del Sur unida. Representa una idea económica, en el caso de las provincias del norte argentino, Tucumán era el centro de esa América del Sur. Aquí estaba la posta de Carreta, porque acá estaba el punto medio entre el Perú, el Alto Perú y el puerto. Por eso hace mención a las batallas, a los triunfos, a la sangre derramada en Potosí, Cochabamba y La Paz, a las batallas de Tucumán. La marcha patriótica es la idea de la América Latina grande, de la Sudamérica grande. No pudo haber 25 de mayo de 1810 sin el primer grito libertario de América, el 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca. Un levantamiento popular liderado por independentistas como el tucumano Bernardo de Monteagudo. Ideólogos de la revolución, sacerdotes, indígenas, comerciantes, artesanos, ancianos, todo el pueblo salió a manifestar sus ansias de libertad e independencia. Más de 1000 combatientes dispuestos a dar la vida por la liberación de Charcas y proyectada todo el virreinato. Para 1810, en el virreinato del Río de la Plata, ya se había constituido la primera junta y liberado con éxito la batalla de Suipacha contra el ejército real enviado por el virreinato del Perú. Al mando del ejército del norte iba el general Manuel Belgrano. La lucha por la independencia mantuvo activo al ejército desde 1810 hasta 1817. Luego estaría a cargo de frenar el avance realista el general Martín Miguel de Güemes. Y más tarde, el protagonismo sería del ejército de los Andes, comandado por el general don José de San Martín. En 1811 y 1812 fueron años convulsos, atiborrados de batallas. Las batallas de las Piedras en la banda oriental y el combate de las Piedras en Salta, ambos triunfos patriotas. El éxodo jujeño, la batalla de Tucumán, el nacimiento de nuestro primer símbolo patrio, la escarapela. Aquí en el norte se saboreaba la libertad. Mientras tanto, abajo, con la llegada del general San Martín y Alvear en Buenos Aires, la logia Lautaro y las influencias de la sociedad patriota, donde encontramos una vez más a nuestro tucumano, Bernardo de Monteagudo. Se derrocaba el primer triunvirato y se creaba el segundo triunvirato, que daría lugar posteriormente a la constitución de la Asamblea del año 13. Lo que tenemos en nuestras manos es conocer el relato de lo que ha sido la revolución de la independencia, con lo que es la marcha patriótica, que tiene un principio a donde venía todo muy mal, se venía perdiendo, a donde las guerras venían siendo desfavorables para el pensamiento de una patria, para un pensamiento de una libertad o de una independencia. Pero en algún punto da la vuelta y empieza a hablar de que hay un lugar a donde se triunfó, y a partir de ese triunfo era como que había lugar para un sueño de libertad y de independencia. Hay que ver el contexto en que se realiza el himno nacional. Ahí el autor, que se llama Alejandro Vicente López y Plana, un porteño criado en Buenos Aires, pero ya en Chuquisaca, ya va a adquirir todo este conocimiento acá del Alto Perú. Va a tener contacto con los originarios acá y luego va a regresar
y va a estar en las invasiones inglesas, en la Revolución de Mayo, va a venir a la primera campaña del Perú con Castelli, va a ser secretario del ejército, va a volver a Buenos Aires, va a ser secretario de Hacienda del primer triunvirato, va a ser ahí sí asambleísta de la asamblea del año 13, y el 6 de marzo le piden que componga la marcha patriótica, en la cual se va a inspirar él mucho en sus conocimientos. También tuvo contacto con Belgrano, acuérdese que nombra ambas piedras, Tucumán, Salta, y Belgrano también tiene esa idea de restablecer la monarquía incásica. Acuérdense que ya lo planteó acá con la bandera de la libertad civil, poniendo en el gorro de manga el maíz capacha, y lo va a plantear, por supuesto, en el 16, cuando en la Declaración de la Independencia pide que se restablezca una monarquía constitucional a la cabeza de un inca. Pero en el contexto que estamos hablando es de la asamblea del año 13, es la asamblea que está promoviendo el ADN patriótico, es la inclusión de todo un pueblo americano. Sus pechos a su marcha.
partes que más me emociona, Jorge, es cuando menciona a los incas en el segundo párrafo. Esa sí que me sorprendió completamente cuando lo leí por primera vez. No sé qué pensás vos de que aparezca ese sujeto, ¿no? O sea, que aparezcan los pueblos originarios en la marcha patriótica, como formando parte también de este proceso de conquista de independencia. Y bueno, recordemos a Mariano Moreno, que hablaba de la libertad y hablaba de los originarios, la Mita y el Yanaconazgo. San Martín va a defender eso. Por eso nos quitan parte de esta letra, porque no había que respetar al originario, a lo que nos pasa hoy. Por eso es que es fácil no respetar al originario. Este punto es que el Inca retumba, como que se está dando vuelta el Inca porque está viendo su libertad, pero ya muerto. Esta es una parte preciosa. Ahora te imaginas, el que escribía estaba diciendo: estoy peleando por vos, Tupac Amaru, que ya habías muerto, pero no por Tupac Amaru, sino por su pueblo, por sus mujeres, por sus hijos, por la Mita, por el Yanaconazgo, que hoy lo seguimos sufriendo. Sí, sí, sí. Bueno, llegamos hasta acá en esta edición y en la siguiente vamos a seguir continuando viendo el documental. La marcha patriótica, loco y peligroso.